Se cuenta de un anciano que vivía en Oklahoma. Estaba emocionado porque encontró petróleo en el pequeño terreno que poseía. Él dijo: wow, ahora soy el más rico de todos y voy a cumplir mi gran sueño, que es comprarme un Cadillac rojo. Y efectivamente fue y se lo compró y lo trajo, y todos los días, dice esta historia que escuché, a las 6 de la mañana él salía, ¿verdad?, a manejar su Cadillac por todo el pueblo. Los pobladores lo veían, lo saludaban. A veces él bajaba el vidrio del carro y empezaba a conversar con las personas. Y aunque él tenía algo muy raro cuando manejaba, muy errático por donde iba, la gente no se preocupaba. No se preocupaba porque incluso él decidía conversar con ellos mientras manejaba. ¿Por qué? Porque el carro estaba siendo jalado por 2 caballos. Ya, lo jalaban 2 caballos, su Cadillac. Él había hecho eso. Teniendo lo que tenía, la verdad, él no estaba aprovechándolo. Pero a nadie le preocupaba, porque sabían que no era una amenaza. Hermanos, muchos cristianos son como ese anciano. Pasean por su vida cristiana convencidos de que no pueden avanzar más y no pueden avanzar rápido de lo que están avanzando ahora. Creen que nunca podrán experimentar esas respuestas milagrosas a sus oraciones. Creen que nunca podrán experimentar victorias sobre las tentaciones en su vida. Que nunca podrán experimentar la bondad, la misericordia y el poder de Dios. Que Dios se manifieste en sus vidas de una manera sobrenatural. Estos cristianos no tienen idea del tremendo caballaje, diríamos así, espiritual que poseen. En lugar de usar el poder que tienen disponible, simplemente deciden dar vueltas alrededor del mismo círculo, al mismo paso lento, día tras día. Pero hay algunos cristianos que desean más, que desean experimentar la gloria de Dios, que desean ver la mano de Dios, que desean ver sus oraciones contestadas, anhelan más que simplemente subsistir, que simplemente vivir. Desean experimentar más gozo en su adoración, desean experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Quieren más de Dios. Vemos a otros cristianos que pasan velozmente a nuestro lado y decimos: quizás nuestro cristianismo no está funcionando, quizás tenga el tipo equivocado de cristianismo. Necesito cambiar mi fe por un modelo más nuevo y reluciente. Mire, antes de hacer eso es importante que tengamos en cuenta que debemos regresar al manual de nuestras vidas, el libro de libros, la palabra de Dios. Hermanos, y en este manual vamos a poder entender que estamos y tenemos la disposición del poder que ya está disponible para nuestras vidas. Amén. El poder que está disponible para su vida. Si quieres más de lo que estás experimentando en tu vida cristiana, en este momento, lo que en realidad estás anhelando, ¿sabes qué es? El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta nueva serie de mensajes basada, hermanos, en el libro de los Hechos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 11, si desee búsquelo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. ¿Qué dice? Vive, ¿dónde? En ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Yo, diga yo. Vive en ti, vive en mí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Hermanos, como dijimos al principio, eres más rico de lo que te imaginas. Eres más rico de lo que te imaginas. No estoy hablando de una riqueza material, estoy hablando de una riqueza espiritual que tenemos cada uno de los seguidores, discípulos de Jesucristo. Así que hoy, cada vez que
un pastor inicia una serie, es una emoción porque es nueva y esta es nueva serie basada en el único libro de la Biblia de historia de la iglesia. El único libro. ¿Cuál? El libro de los Hechos. Y esta serie quiero presentársela, la iglesia imparable. Diga conmigo, la iglesia imparable. Dígale a la persona que está a su lado, la iglesia es imparable. ¿Cuántos lo creen? Como dijo aquel. ¿Cuántos lo creen? Amén. La iglesia es imparable. Hoy quiero compartir con ustedes este primer tema, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Está conmigo, hermanos? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Si ve que alguien no tiene una Biblia, por favor, compártasela, por favor, para que nadie quede sin leerla. Dice así la Escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Interesante. Verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó, ¿qué? ¿Cómo? Vivo. Cristo vive. Amén. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y estando como juntos, muy importante, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aleluya. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿qué le dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, Hechos es un libro maravilloso. Por cierto, el martes pasado en nuestro instituto, en nuestro centro de capacitación, estuvimos con los alumnos estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad, hermanos? El libro de los Hechos, que fue escrito en algún momento entre el año 60-69 después de Cristo. Ahora es interesante que Hechos y el Evangelio de Lucas, ambos son dirigidos a Teófilo. Lo vio en el versículo 1, dice tratado o Teófilo. La palabra Teófilo, el nombre Teófilo significa amigo de Dios, otros dicen amado de Dios. Ahora es interesante porque Lucas, también el Evangelio de Lucas, escribe a Teófilo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, rápidamente su Biblia. Vamos a movernos rápido con nuestras Biblias, así que si no la tiene, el próximo domingo tráigala, por favor. Lucas 1, mira cómo empieza el Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o, ¿qué dice? Excelentísimo Teófilo. No era cualquier persona, tenía pues prestigio, tenía poder, tenía autoridad, le llama excelentísimo, a cualquiera no se le decía así. ¿Qué más? Verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales que has sido instruido. Algunos, la mayoría, piensan que este hombre era cristiano, era creyente, seguidor de Jesucristo. La prueba más contundente pues es su nombre, amado de Dios o amigo de Dios. Idealmente este libro podría llamarse el libro de los Hechos. ¿De qué forma? Hechos. A veces en algunas Biblias aparece como Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Pero en honor a la verdad y para darle crédito a lo que aparece en el libro que usted y yo vamos a leer, realmente los hechos son de Jesús a través de los apóstoles. Amén. A través de los apóstoles. Hermanos, Jesús terminó su tarea aquí en la tierra, su tarea salvífica. Pero eso no significa que Él terminó de trabajar. La Biblia dice que Él está en el cielo y desde el cielo continúa trabajando a favor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba al pendiente de su iglesia que había instituido. En Hechos capítulo 2 dice que el Señor envió su Espíritu prometido. ¿Quién lo envió? Jesús, presente. Además, en Hechos capítulo 2, versículo 47, si quiere vaya conmigo al versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿quién añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 3, versículo 6, dice así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Él, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sanaban en el nombre de Jesucristo. Capítulo 7, versículo 55, donde vemos al primer mártir de la fe. Mira lo que pasa en el versículo 55, pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde puso los ojos? En el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? A Jesús, que estaba a la diestra de su Padre. Quien recibe el espíritu del primer mártir cristiano fue Jesucristo. Son los hechos de Jesucristo. Hermanos, Cristo está al pendiente de su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Él está aquí por medio de ¿qué? Por medio de su espíritu. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, el único escritor gentil en la Biblia. Ahora es interesante, Hechos tiene una relevancia capital. ¿Por qué? Porque Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas y las epístolas. ¿Para qué? Para registrar 30 años de historia de la iglesia primitiva. En otras palabras, Hechos es un libro enlace, diga enlace, que enlaza los evangelios con las epístolas, ¿ok? Lucas además era un médico, convirtiéndose posteriormente en compañero de vida de Pablo. Ahora, escuche lo que le voy a decir. El libro de los Hechos no tiene un final normal como cualquier otro libro. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? El libro de los Hechos no concluye como otros libros concluye. ¿Sabe por qué? ¿Entiende por qué? Porque el Señor no ha acabado su obra. Aleluya, dele gloria y honra a Dios. Dios, escucha iglesia, Dios sigue añadiendo capítulos y capítulos por medio de ¿qué? De creyentes e iglesias obedientes, iglesias de fe
llenas del Espíritu Santo, extendiendo su reino hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que veamos el poder del Espíritu Santo en acción. Y yo lo he resumido de tres maneras, lo podemos ver. Lo vemos, el poder del Espíritu Santo en la resurrección. Vemos el poder del Espíritu Santo en el llamado que nos hace. Y vemos el poder del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Vamos al primero. Veamos el poder del Espíritu Santo en la resurrección, que por cierto es el fundamento de nuestro testimonio. Pablo bien claro dijo, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra fe. Dignos de conmiseración, dignos de lástima. ¿Sabe qué? Nosotros no somos dignos de lástima para nada. La tumba está vacía. Cristo vive. Cuando Él resucitó, Él se fue a la diestra de Dios Padre. Todos los líderes religiosos al final no supieron qué decir en su lecho de muerte. ¿Sabes qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna, dijo Jesucristo. Aleluya. ¿A quién decide seguir? ¿A un líder muerto o a uno que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo el Señor, el Cristo de la iglesia. En la resurrección vemos el poder de Dios. Desde los primeros días, algunos dudaban de la resurrección. Algunos pensaban que era una ilusión, que era algo falso, un error, un engaño, era un fraude. Muchos decían eso. Mire, déjeme decirle algo. Los discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Ellos eran los primeros desanimados. Incluso Pedro negó a Jesús. ¿Por qué negó a Jesús? Simplemente porque tenía temor de terminar como su maestro, como su líder, como su amo, como su Señor, crucificado en la cruz. Todos corrieron, dejaron solo a Jesús en el momento más crítico de su vida. Ellos no esperaban, ellos no tenían esa ilusión, estaban totalmente desanimados. Pero déjeme decirle algo, Cristo se les apareció. Ellos fueron convencidos. Si hubiera sido la resurrección de Cristo un engaño, se hubiera caído por su propio peso. Les hubieran dicho a los discípulos, acá está el cuerpo. ¿De dónde sacan ustedes que Cristo ha resucitado? Como leí un comentario de Charles Colson, que dijo, implicando este versículo sobre el escándalo de Watergate, testificó y dijo, un fraude no puede sostenerse mucho tiempo. En la oficina oval fue desenmascarado en 6 semanas. Un fraude, hermanos, no puede tener mucho tiempo de vida. En pocas semanas se conocerá la verdad. No se puede ocultar por tanto tiempo la mentira. Al final saldrá la verdad. Hermanos, la resurrección no fue un fraude. La resurrección fue un hecho histórico y comprobado. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Amén. Cristo vive. Y ese fue el mensaje de sus seguidores. ¿Sabes que empezaron a predicar, a contar, a compartir? ¿Qué historia los discípulos? La historia de la resurrección de Jesucristo. Hermano, hermana, ¿sabes el evangelio? ¿Pudieras compartir el evangelio a una persona? Si te preguntaran a ti qué es el evangelio, ¿lo podrías explicar? Porque es el corazón del cristianismo, es la esencia de nuestra fe. ¿Cuál es el evangelio? Está en toda la Biblia, pero quiero llevarlos a una cita muy específica en 1 Corintios capítulo 15. Ojalá que lo subraye y cuando se le olvide vuelva a ir a las escrituras. 1 Corintios capítulo 15, aquí está, hermanos, el evangelio. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado, Pablo diciendo, primeramente les he enseñado lo que asimismo él recibió de parte de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está el evangelio. Hermanos, este es el evangelio. Cristo murió, ¿por qué razón? Murió por tu pecado y mi pecado. Amén. ¿Alguien diga amén? Por nuestros pecados, conforme a las escrituras, conforme a la profecía mesiánica de que Cristo iba a morir como el Cordero de Dios. Y luego dice el verso 4, y que fue, ¿qué? Sepultado. O sea, es una prueba más de que Cristo ofreció su vida
por nosotros. Alguien te ama tanto que pueda dar su vida por ti. Tiene nombre, se llama Jesucristo. Y dice la Biblia, el Evangelio, conforme a las Escrituras, estaba profetizado que Jesús moriría y estaría 3 días en la tumba. Pero ¿qué dice el Evangelio? Dice el Evangelio, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. La tumba no lo pudo retener. El Padre aceptó con agrado el sacrificio de su Hijo y Él resucitó. Y dice la palabra del Señor, al 3er día volvió a vivir, y que apareció a Cefas y después a los 12 discípulos. No pudieron, hermanos, nadie negar de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio en esencia. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La resurrección es un hecho histórico central del cristianismo. La resurrección no fue un fraude, fue verdad. Amén. Fue verdad. Y esa verdad define nuestra misión. Porque no hay algo más hermoso que a partir de la resurrección saber que el Cristo resucitado camina con su iglesia, va con su iglesia, acompaña a su iglesia, porque Él lo prometió. Él nos dijo, no estarán solos, estaré con ustedes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Y por cuánto tiempo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele gloria y honra al Señor en su casa. Aleluya. Hermano, nuestro testimonio empieza aquí. No predicamos autoayuda, no predicamos moralismo, no predicamos un evangelio de la prosperidad, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo y a un Cristo vivo. Aleluya. El poder de Dios en la resurrección. Número 2, el poder del Espíritu Santo en el llamado a ser testigos. El poder del Espíritu Santo en el llamado a ser testigos. Mira conmigo otra vez en Hechos, el capítulo 1, mira el versículo ahora 8. Pero dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibirán? ¿Qué recibirán? Poder, poder, diga poder. Poder, viene la palabra griega dinamus, de donde deriva la palabra dinámico. O sea, la iglesia que Dios quiere es una iglesia dinámica. ¿Quién la energiza? El Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros y en nosotros, dice la Escritura. Déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué la iglesia es imparable? ¿Sabe por qué la iglesia no se puede detener? No puede ser parada. La iglesia es imparable porque el Espíritu Santo es imparable. La enfermedad no lo puede detener. El demonio no la puede detener. La crisis no la puede detener. Hermano, nadie puede detener al Espíritu Santo de Dios. Cuando Él quiere moverse, se va a mover. Como el viento que se mueve, no sabemos de dónde viene y hacia dónde va. Ese es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero ¿por qué poder? ¿Por qué no solo les dijo vayan? ¿Por qué les aseguró que iban a recibir poder? ¿Sabes por qué? Pienso yo, porque no iba a ser fácil. No, hermanos. Lo que Dios les estaba pidiendo hacer una tarea que ellos no podían hacer. No tenían la capacidad. Era una tarea del tamaño, porque Jesús dijo hasta los confines de la tierra. Era una tarea del tamaño solo de Dios, solo del Señor. Por eso dijo, no los dejaré solos. Porque si es del tamaño de Dios, ¿quién solamente la puede hacer? Dios. Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle algo, decía el doctor Sproul. El Señor pudo escribir el Evangelio en las nubes, ¿sabes? Para que todas las naciones lo puedan leer. Se acabó. Solamente vendríamos aquí a comer y a cantar y hasta que el Señor venga. Pero el Señor no lo hizo así. Él dijo, quiero usar a mi iglesia.
Quiero usar a mis discípulos. Quiero usar a aquellos escogidos, a ti y a mí, para cumplir con ese llamado de ser testigos. Y por eso les aseguró que iba a estar con nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Te pregunto, ¿tienes un sentimiento, un sentido de incapacidad, de impotencia, que te faltan los recursos, que no tenemos lo suficiente? Nos invade un sentimiento de inseguridad, de miedo, de qué va a pasar, o yo no lo puedo. Señor, yo tengo mis flaquezas. Señor, a mí me falta. En fin, mire, no está mal sentirse así, porque en nuestras pobrezas y carencias, sus recursos poderosos se hacen notorios. ¿Sabe por qué? Para que el que se lleve todo el crédito sea nuestro Señor. En otras palabras, Él les dijo: les daré poder. No se preocupen, yo estaré con ustedes. No será fácil, no van a pensar que sea fácil, pero conmigo harán proezas, porque les daré mi espíritu para que esté con ustedes y en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y recibiréis poder. Hermano, estas son palabras mayúsculas. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No lo recibes para sentirte más espiritual que otra persona, para jactarte frente a alguien y decirle: ay, yo tengo el Espíritu y tú no. Ay, poca cosa eres. Yo tengo el Espíritu, tú no. Para eso, para nada, hermanos. ¿Para qué el Señor le da su poder? Acá lo dice, mira, pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para jactarnos de nada, sino para ser testigos. Para ser testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La palabra testigo es otra palabra que quiero enfatizar. Ya vimos poder, ¿sí? Vimos poder. La segunda es testigo. ¿Sabes qué? Quedé impresionado con esta palabra. Porque la palabra testigo, el original es martures. Martures. ¿Te suena algo? ¿Te suena? Y tiene varias dimensiones. Pues de esta palabra viene la palabra castellana mártir. Mártir. O sea, ¿sabes quién es un mártir? Uno que habla la verdad acerca de Jesús, que frecuentemente daba como resultado su muerte. ¿Me escuchó? Daba como resultado su muerte. Hermanos, seguir a Cristo tiene un precio que pagarse. Y si no estás dispuesto a pagar el precio y el costo, piénsalo dos veces. Jesús dijo: no te lances, piénsalo bien, porque seguirme implicará un costo por continuar conmigo. Mártir, y así fueron casi la totalidad de los discípulos, mártires, porque dieron su vida por la causa del reino de Dios. Pero además, esta palabra testigo es una palabra muy importante. A veces pensamos que los detalles no son importantes en la Biblia, pero son muy importantes. Por ejemplo, la palabra testigo tiene una implicación legal. Es un testimonio que tiene un peso legal. En la Biblia, el Señor decía que las personas tenían que ser testigos y no tenían que callarse cuando veían algo que estaba mal. Va a aparecer en la pantalla el primer versículo, Levíticos capítulo 5, versículo 1, que dice de esta manera: si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio u oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. O sea, callar ante lo visto es pecado. Si eres testigo que vistes algo, tienes que hablar. No puedes callar. Deuteronomio dice también, versículo 19, versículos 15, esta dimensión del testigo. Dice: en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomarán en cuenta contra nadie a un solo testigo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que refrende, no hay alguien que diga que lo que está diciendo es verdad. Dice: la acusación se mantendrá solo por el testimonio de ¿cuántos?
de 2 o 3 testigos. Hermanos, Dios siempre ha usado testigos para validar su obra. Dios siempre usa testigos. Dile a la persona que está a su lado: tú eres un testigo de Jesús. Tú eres un testigo de Jesús. Y aquí viene esta dimensión hermosa del testimonio y de ser testigos. Es una dimensión evangelística. Lucas capítulo 10, versículo 1 lo dice claramente. Lucas capítulo 10, versículo 1. Vaya a su Biblia. Cuando el Señor envió a los 70. Ustedes deben recordar esta historia. Los envió a los 70. Personas que no eran los discípulos. Como alguien dijo, estos son los creyentes regulares, no los misioneros de carrera. Nosotros este año, que culmina en noviembre, nuestra celebración, tenemos un lema: somos enviados. ¿Quién nos envía? Jesucristo. Usted es enviado. En su esencia, en su ADN de cristiano, usted es un enviado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Léalo usted. ¿Cómo los envió? De a dos en dos. Iban en par delante de él. ¿A dónde iban? A toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él los adelantó, él los envió, pero los envió de a dos. ¿Por qué? Porque si solamente enviaba uno y contaba su testimonio, la gente diría: no sé si creerte. Pero cuando el Señor los envió de a ¿cuántos? De a dos, porque esa otra persona que va a decir: yo lo conozco, yo sé de él, yo sé que es una nueva criatura. En él Dios ha obrado su poder. No es el mismo de antes, es una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso les envía de dos. El testigo es tan importante. Vamos a Hechos 18:5. Hechos, otro pasaje relacionado. Hechos 18:5 dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba dedicado por entero. Hermanos, si hay algo que debe consumir nuestros días, nuestras noches, nuestros esfuerzos, es compartir de Cristo. Es hablar de Cristo, es compartir que tenemos un Cristo vivo, que ha resucitado, es compartir el evangelio. Pablo no veía el momento de abrir sus ojos para contarle a toda persona quién es Jesús. Y eso debiera ser nuestro sentir. Pero también Pablo nos dice que ese testimonio debe ser consecuente con la manera como nosotros vivimos. Porque ¿sabe qué? Más fuertes suenan nuestros hechos que nuestras. ¿Alguna vez le han dicho: las palabras se las lleva? ¿Cómo? El viento. ¿Sí o no? Yo le puedo decir a mi esposa: mi amor, te quiero mucho, pero cuando llego a la casa no quiero ayudarla a lavar los platos. Hello. ¿Las palabras se las lleva? Había, creo, una serie, Lo que el viento se llevó. ¿O no? Lo que el viento se llevó. Y ahí aparece una persona sin cabello. No, mentira. Hermanos, tiene que estar refrendado por los hechos. Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, rápido a su Biblia, por favor, ya vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 12. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Dice: y os encargábamos que anduviesen, o caminasen, o viviesen como es digno de Dios. Diga: digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Caminas dignamente. La gente puede decir de ti que eres seguidor fiel de Jesucristo. Y eso me lleva, hermanos, a mi último punto, que es en cuanto a lo que debe acompañar el testimonio evangelístico. Pero antes de eso, hermano, nuestra misión no es opcional. Jesús no dijo si quieren. Jesús no nos dio una gran alternativa. Él nos dio una comisión. Él nos dio un mandato. Somos llamados a dar testimonio veraz de Cristo en todo lugar, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir un amén?
Estás llamado. Es una responsabilidad. Este es el plan de Dios. El presidente de la NAM, de nuestra organización misionera dentro de los Estados Unidos, Ben Pittman, dijo, el objetivo, escucha, el objetivo no es la iglesia. Voy a repetírtelo. El objetivo no es la iglesia. El objetivo es el reino de Dios. La iglesia es su instrumento. ¡Wow! La iglesia, ¿qué es? Su instrumento. Hermano, nuestro objetivo principal como iglesia es expandir el reino de Dios en todo el mundo. Y el instrumento el instrumento que Dios ha diseñado para hacer esta tarea exclusivamente somos nosotros. Es la iglesia. La iglesia es la fuerza de Dios en las misiones. La iglesia es el instrumento de Dios para extender su reino en las naciones. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Ahora es interesante el versículo 8, porque el versículo 8 resume de una manera magistral el diseño o cómo está estructurado el libro de los Hechos. Por ejemplo, si usted ve ahí, dice, tanto en Jerusalén como Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién define la misión? ¿Quién es el que define la misión? Jesús es el que define la misión, porque es de Jesús la misión. Y Jesús lo dijo bien simple, hermanos. Él dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, me encanta esta versión, nueva versión internacional. Dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos tanto en tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? ¿Alguien sabe qué significa eso? El Señor simplemente dijo, me van a ser testigos tanto en su Jerusalén como también en los confines de la tierra. Tanto aquí como allá. No es que si tenemos que terminar de evangelizar todo Woodbridge y después que terminemos Woodbridge pasamos a... No, Jesús dijo, tanto aquí como allá. Tanto aquí como allá. Tanto tus vecinos como las naciones. Diga conmigo, tanto mis vecinos como las naciones. Es la tarea de la iglesia, ¿ok? Proverbios capítulo 14, versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas. El testigo verdadero libra las almas. Mire, nosotros intencionalmente hace muchos años, no fue de una noche, no fue de unos días, no, fueron días y días en oración, en ayuno, buscando el rostro del Señor. Un grupo de líderes de la primera iglesia bautista de Woodbridge, porque hermanos tenemos una historia, esta iglesia tiene una gran historia, que algún día se la contaremos toda. Pero un grupo de fieles creyentes, mujeres y hombres, se reunieron para definir su misión. ¿Cuál sería la misión de la primera iglesia bautista de Woodbridge? Y esta es, hermano. Esto que está aquí está salpicado con lágrimas, con oraciones, con ayuno, con intercesión. La primera iglesia bautista de Woodbridge existe para glorificar a Dios. Alguien puede decir amén. La gloria de Dios, para que el Señor sea glorificado. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Mire, hermanos, la mejor forma de glorificar a Dios es haciendo discípulos. ¿Puedes repetirlo? Discípulos, que hacen discípulos. Pero no nos quedamos ahí, no. A esos discípulos los debemos de conectar, dice, y conectándolos sacrificialmente, diga sacrificialmente. ¿Los conectamos con quién sacrificialmente? Con Jesús y su misión local y global. Aquí está. Vecinos, naciones. Yo no puedo amar a Jesús y no amar su misión. Yo no puedo decir Jesús es todo para mí y no estar involucrado en la misión de Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Esta es nuestra declaración de propósito. Con esta nos hemos acompañado. Y esto es nuestro filtro para hacer lo que nosotros hacemos. Y así, hermanos, ¿y dónde sale esto? Hechos, capítulo 1, versículo 8. Déjame leerte estas palabras del doctor Oswald Smith.
solía decir, escucha, la luz que brilla más lejos brillará más intensamente en casa. Te lo repito, la luz que brilla más lejos brillará más intensamente en la casa. ¿Qué significa eso? Que así como en nuestro Woodbridge y alrededores compartimos la palabra, llevamos la luz de Dios, así también lo hacemos en las naciones. Pero no podemos pretender hacer algo en las naciones si en casa no lo estamos haciendo. Un misionero me dijo, cuando le pregunté, ¿quiénes deben ir a los viajes misioneros? Me respondió, envía a aquellos que están evangelizando en su Jerusalén. Porque no van a hacer allá lo que no hacen en sus barrios. ¿Alguien puede decir un amén? Palabras claras y precisas. Porque si no, terminas haciendo un viaje turístico. ¿Sí o no? Pero menos extender la gloria de Dios. De este pasaje muchas iglesias se han organizado en su plan misionero como iglesia. Nosotros tenemos uno. Y porque nos da áreas, por lo menos encontramos 4 áreas que Jesús dijo que atendieran. Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Jerusalén, su ciudad natal o donde vive al presente. Para nuestra congregación es Woodbridge y los alrededores. Déjeme decirle, hay personas que se están moviendo aquí. Hay gente latina que se está moviendo aquí. Tenemos que alcanzarlas. Amén. Tenemos que alcanzarlas para Cristo. Judea, su propia cultura o etnia. Para nosotros Judea es Virginia. Hermanos, ayer fuimos con un grupo de hermanos a un evento de nuestra Convención Bautista del Sur, un evento muy grande, más de 500 personas reunidas, y nos tomó 2 horas en llegar. ¿Y sabe qué decíamos con mi esposa en el trayecto? Qué grande es Virginia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por vivir en Virginia? Algunos no levantaron la mano, me queda la duda. Hermanos, damos gracias a Dios por esta tierra bendita. Virginia es una tierra bendita. Bendiga a Virginia, ore por Virginia. Haga algo por este estado, y hay mucho por hacer en este estado. Samaria, una cultura o etnia cercana. Jesús le dijo a los judíos, a los discípulos, vaya a ganar a los samaritanos. Samaritanos y judíos no se veían, pero ni en pintura. No se sabe el versículo de Hechos 1:8, pero esa frase se las. Ni en pintura. Jesús dijo, vayan a ellos. En la comisión de los 70, Jesús le dijo, los envío en medio de ¿qué? En medio de lobos. Jesús dice, vayan. ¿Cuántas veces vemos una persona de diferente cultura y lo que hacemos es rechazarlo? Cristo murió por todas las culturas. ¿Alguien puede decir amén? Cristo dio su sangre por todas las culturas. Él no es selectivo, Él no es regional. Él ama a todos. Él te ama a ti como ama a cualquier otra persona de otra nación o de otro continente. Para nosotros es Estados Unidos. Hermanos, hay mucho que hacer en Estados Unidos. Yo he visto videos donde personas, por ejemplo, indios que vienen de la India, les preguntan, ¿alguien te ha explicado a ti cómo ir al cielo? ¿Sabes qué les responden? Nadie. Viven aquí en los Estados Unidos. Iglesia, no podemos quedarnos dormidos. Hay mucho que hacer, hay mucho pueblo que alcanzar. Para nosotros, Samaria es Estados Unidos. Y Jesús dijo al final, lo último de la tierra, o sea, los no alcanzados, o sea, los otros continentes. Nosotros a través de nuestro plan misionero apoyamos misioneros. ¿Sabes dónde están sirviendo? Hasta en Irak, India. Nuestras ofrendas misioneras sacrificialmente, porque la misión de Dios conlleva sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? El primero que se sacrificó fue Jesucristo. El primer misionero vino a este mundo, se despojó de todo y se sacrificó hasta la muerte. No me digas que no puedes hacer sacrificios cuando Cristo, tu Señor y Salvador, dio su sangre por ti y por mí. Y eso me lleva al tercer y último punto, el poder del Espíritu Santo en tu testimonio, o sea, lo que dices y lo que vives. Para terminar, leamos versículos 10 y 11. Dice así, Hechos 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, esto me llama la atención. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Mirando. Jesús en versículos anteriores les dijo, vayan. ¿Y los discípulos qué estaban haciendo?
Trae la silla, qué espectáculo. Mirando. Hermano, Jesús le dijo, ya vayan, yo me voy, pero ustedes vayan. Y ellos mirando. ¿Y qué dice la Biblia? He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas que empezaron, ¿verdad? Quizás a secarle las babas. Oye, despierten, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los cuales también le dijeron, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Hermanos, hay poder. El poder de Dios se manifiesta en tu testimonio, en lo que tú dices. Tenemos un mensaje simple pero profundo. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo más importante que compartimos. Claro y con poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el Evangelio. Pero también debe estar acompañado con tu vida, con tu testimonio, con lo que tú eres. Por eso la Biblia dice 2 Corintios 5:17, estar en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu vida cambia y eso se nota, porque nadie va a creernos nuestro mensaje si no está acompañado con transformación. La gente podría decir, lo que tú dices, ¿lo vives? A los maestros de los grupos de conexión le decimos siempre una y otra vez la misma frase. Tú no enseñas una lección. ¿Qué les decimos? Tú eres la lección. Tú eres la lección. Hermano, la gente tiene que ver en nosotros el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir un amén? La gente escucha tus palabras, pero también mira tu vida, tus palabras y tu manera de vivir. Son importantes. El mensaje es el mismo para todos, no cambian, pero el contexto es tu vida. Alguien dijo una vez, ¿por qué no fueron escritos 5 evangelios? Solo 4. Y esa persona respondió, porque ese 5.º evangelio eres tú. Tú eres el testigo de Jesucristo. No lo hemos visto en persona, pero vemos su poder en nuestras vidas. Nadie puede tener autoridad sobre tu vida. Solo tú sabes el poder de Dios que ha operado un cambio en tu ser. ¿Alguien puede decir amén? Solo tú. Nadie puede decirte, no te lo creo. No, porque es mi vida. Y si tienes una persona al lado que te ha conocido antes y pueda hablar de ti y decir, sí, él era antes, pero hoy es una nueva persona. Yo doy testimonio de él. Así que estás compartiendo, hermano, hermana, el contenido del Evangelio, estás predicándolo, estás enseñándolo. ¿Tu vida confirma ese mensaje o lo contradice? ¿Eres fiel, testigo fiel de Cristo vivo o no? Rinde tu vida al Espíritu, vive como una nueva creación. Abre tu boca para testificar que Jesús vive y reina. Y todo esto se puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, estamos súper entusiasmados por ver lo que tú seguirás diciéndonos a través de este libro maravilloso de Hechos. Padre, aquí estamos, enséñanos, perdónanos porque muchas veces somos como aquel anciano. No nos damos cuenta que somos más ricos de lo que creemos. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y ese poder tiene que echar fuera todo temor. Gracias, Padre, por recibirnos, por bautizarnos con tu Espíritu Santo e impulsarnos a hacer lo que nos llamaste a hacer, una iglesia instrumento de Dios para llevar tu gloria a las naciones. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.